Bueno, es un gusto muy grande estar acá. Muchas gracias. Hablando con usted. Me gustaría empezar pidiéndole que comente un poco la situación actual, el que vive en Brasil. Usted es un observador privilegiado porque conoce como todo el mundo, ya ha vivido en muchas partes. Entonces me gustaría que comentara un poquito lo que estamos a vivir acá, lo que piensa de este momento político. Bueno, mire, digamos, la destitución de un presidente pues es un hecho histórico en cualquier parte, y más en un país tan importante como Brasil. Yo creo que de todas maneras hay que ver, digamos, este hecho con cierto optimismo, porque yo creo que hay como un intento, digamos, de regeneración de las instituciones, de la democracia. Creo que detrás de esa destitución hay una protesta contra la corrupción, contra, digamos, el aprovechamiento del poder o para enriquecerse o para manipular de alguna manera las cifras, en fin, con el objeto de favorecer determinadas opciones políticas. Y eso creo que puede ser sano para un país, sobre todo si a consecuencia de eso la democracia sale purificada, sale menos propensa, digamos, a la corrupción. Y creo que ese es un fenómeno que se vive no solo en Brasil, sino en buena parte de América Latina, y que puede ser un fenómeno muy positivo si de ello resultan unas instituciones más puras, más transparentes, que respondan más a la expectativa de la opinión pública, ¿no? En su libro Cinco Esquinas, que todavía no ha sido traducido al portugués, pero va a aparecer en octubre, me han dicho. Hay como una cuestión como femenina, hay dos personajes femeninos importantes, o sea que pienso en esto para preguntarle si piensa que el hecho que sea la primera presidenta mujer del país tiene algo que ver con su con su salida de la política. No creo que tenga que ver nada el hecho de que sea mujer. Creo que el fenómeno es más bien el de la corrupción, que lo que ha movilizado a una opinión pública de una manera muy enardecida ha sido el hecho de descubrir, digamos, una corrupción que tenía unas proporciones muchísimo más grandes de lo que se creía. En todos los países hay corrupción, en algunos más, en otros menos, pero creo que el descubrimiento de que había un proceso de corrupción dentro de las instituciones públicas ha tenido unas proporciones que ha provocado, digamos, ese gran estallido popular, ¿no? Sí. Pero no creo que tenga que ver nada el hecho de que la presidenta sea mujer, ¿no? En el proceso del impeachment de la presidenta hubo un día que escandalizó a muchos brasileños, que fue el día en que su proceso fue puesto a votación por los diputados. Entonces que toda la gente se decía, pero como el nivel de los diputados, como algunos tenían discursos de bajo nivel que ponía a la gente un poco como decepcionada con sus políticos. Me gustaría saber cómo qué hace o por qué no hay más intelectuales en la política. Bueno, digamos, hay mucha reticencia a participar en política, ¿no? La política está vista, sobre todo por las nuevas generaciones, con cierto desprecio, como si, digamos, hacer política no fuera una actividad generosa, idealista, constructiva. Y esa idea de la política, por desgracia, tan negativa, está muy extendida en el mundo de hoy, no solamente en América Latina, ocurre en los países del primer mundo también. Y entonces la política pues no atrae a los mejores, ¿no es verdad? En algunos países más que en otros, pero generalmente en América Latina los jóvenes más brillantes, los más talentosos, evitan la política y prefieren dedicarse a trabajos estrictamente profesionales o técnicos o de profesiones liberales, porque ven la política con mucha desconfianza. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina. Tenemos que convencer a los jóvenes que la política puede ser una actividad idealista, constructiva, que a través de la política se puede cambiar la historia, la realidad de una sociedad, abrir oportunidades, traer modernidad, ¿no?
En su propia trayectoria, la política como aparece en un determinado momento de una manera más efectiva. Entonces me gustaría que comentara un poco cómo se da esta entrada en el mundo de la política, cuando que decide disputar una presidencia en Perú. Bueno, el hecho de haber sido candidato fue más algo provocado por las circunstancias que vivía el país en ese momento, más que una libre elección, ¿no? Nunca me interesó a mí la política profesional, sí he participado desde muy joven en el debate público. Yo creo que eso, digamos, es una obligación de todos los ciudadanos, que una democracia es participación, que uno no puede exonerarse de participar de algún modo en política. Pero digamos, no estaba entre mis intenciones dedicarme a la política profesional. Eso se debió a unas circunstancias muy especiales que vivió el Perú en esa época. Pero lo que sí creo que es muy importante que haya una participación activa del conjunto de la ciudadanía en la vida política, porque si se deja la política a los peores, entonces la política nunca va a elevarse, nunca va a mejorar su nivel intelectual, científico, ético, y creo que eso es absolutamente indispensable si queremos que nuestras democracias sean verdaderamente funcionales y sobre todo tengan la credibilidad del ciudadano común y corriente, ¿no? En su trayectoria como escritor, la política se hacía como presente, como está siempre presente en las tramas de las historias. Sí, sin ninguna duda. Mire, yo comencé, digamos, la vida universitaria, que es la época en que uno pues descubre la política, bajo una dictadura que era muy, muy severa, muy represiva, que fue la dictadura del general Odría, ¿ah? Entre 1948 y 1956. Y en esa época, en América Latina, parecía imposible que un escritor, que un intelectual, digamos, diera las espaldas a la política. La política se le metía a uno por la ventana, teníamos dictaduras, había mucha censura, mucho control de la expresión. Y entonces, y por otra parte, vivíamos en países donde la cultura, la literatura específicamente, era algo que llegaba a una minoría por razones sociales, por razones políticas. Entonces los escritores, los intelectuales se sentían muy, digamos, motivados para participar en el debate público y tratar de hacer algo en el campo político, ¿no? Eso ha cambiado mucho hoy en día. Creo que los escritores más jóvenes, los intelectuales más jóvenes, no sienten esa necesidad que sentían los escritores de mi generación de participar en la vida pública, ¿no? Así que usted enseña en Princeton y que tiene contacto con las jóvenes generaciones. Entonces me gustaría saber si este desinterés que tal vez muchos jóvenes hoy en día tienen por la política explicaría la emergencia de unas figuras populistas, como, no sé, la emergencia de Trump en los Estados Unidos. Mire, yo creo que a los jóvenes lo importante es interesarlos en la vida política y mostrarles que la vida política puede ser, digamos, una tarea muy creativa, una tarea generosa, que consiste en transformar a la sociedad, en llevarla, digamos, a aprovechar las enormes oportunidades que tienen hoy día los países, cualquier país del mundo, para quemar etapas en el proceso del desarrollo, del crecimiento, no solo económico, sino cultural, social. Creo que el gran problema con los jóvenes es la indiferencia e incluso el desprecio a la vida política. Ese es un fenómeno muy extendido que se da tanto en países del tercer mundo como en países del primer mundo, y creo que es uno de los grandes desafíos que tiene la democracia para poder funcionar. Sin participación, sin una participación activa y sin que la política traiga a los mejores, a los elementos más idealistas de una sociedad, pues la democracia está condenada a fracasar, ¿no? Me gustaría saber por qué la política como me parece ser una preocupación constante cuando escribe. Entonces me gustaría, o sea, para hablar un poco de Cinco Esquinas, que trata de este momento en fin de la era Fujimori,
cómo era vivir esta época. Bueno, pues era una época muy difícil, era una época, en primer lugar, en la que había terrorismo. Había una guerra declarada por Sendero Luminoso, por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que había llenado de muertos, sobre todo toda la región central, ¿no? Había un terrorismo de Estado también a través del ejército, de los comandos que organizaba el propio gobierno para combatir el terrorismo, ejercitando el terrorismo. Había la delincuencia común que prosperó muchísimo en esos años y que utilizaba también, digamos, toda la situación política para, digamos, disimular sus fechorías y darles un carácter político, ¿no? Había un toque de queda muy estricto y todo eso creaba una atmósfera de gran inseguridad, de claustrofobia. Creo que muchas de las historias que se cuentan en Cinco Esquinas no hubieran ocurrido sin ese contexto social de gran tensión, de mucha violencia, de mucha inseguridad y también de una gran incertidumbre respecto al futuro. Se tenía la sensación de que la dictadura estaba dando las últimas boqueadas, que eso no iba a durar, pero no se sabía qué la iba a reemplazar, qué iba a venir después. Y entonces ese es el clima en el que suceden todas las historias que cuenta Cinco Esquinas, y creo que sin ese contexto de gran tensión, probablemente muchas de esas historias pues no hubieran ocurrido, ¿no? El título del libro tiene su nombre es un barrio, de un barrio. Es sí. un barrio muy antiguo, es un barrio que fue en los años de la colonia el centro de la vida limeña. Todavía en Cinco Esquinas están las iglesias y los monasterios más importantes de la época colonial. Y luego el barrio se entró en una decadencia, aunque a principios del siglo XX tuvo un renacimiento por razones del criollismo, de la música criolla. Allí nacieron muchos compositores, muchos músicos, y entonces eso le dio al barrio una especie de resurrección momentánea. Ahí iban muchos los limeños a oír música criolla, a ver bailar los bailes populares, pero luego ha seguido, digamos, declinando mucho, y hoy día es un barrio más bien violento y marginal, fundamentalmente por el tráfico de drogas, ¿no? Y me pareció que de alguna manera ese título era un poco simbólico de la historia que la novela cuenta. Creo que allí hay como la nostalgia de un pasado esplendor que ya no existe y un presente que es exactamente lo contrario de ese esplendor, ¿no? Sí, es como, me parece como algo muy metafórico de muchas de nuestras ciudades, de barrios en Latinoamérica. Exactamente, son cosas que se dan mucho en países latinoamericanos y sobre todo esas situaciones de gran violencia que crean una inseguridad extrema, y esa inseguridad es la fuente muchas veces de actuaciones que no serían concebibles en un estado más o menos normal, en una sociedad que vive un cierto orden, que tiene una estabilidad y que tiene más o menos un futuro previsible, ¿no? Esto pensando en la sociedad como europeas, imagino, no sé. Bueno, o países latinoamericanos que han vivido ese tipo de estabilidades, ¿no? Sí, sí. En el pasado, pues hubo países que vivieron esa estabilidad y hoy en día vuelven a tenerlo, muchos de ellos, ¿no? Creo que si hacemos un panorama de América Latina, hoy en día hay más razones para el optimismo que para el pesimismo, sobre todo comparando América Latina con lo que era el pasado de hace 20 o 30 años, ¿no? Sí, con el pasado de las dictaduras, por ejemplo, me imagino. En Cinco Esquinas también el periodismo tiene una importancia. Desde luego. Sí. Claro, un tipo de periodismo, ¿no? Porque ese fue un fenómeno, yo creo, bastante típico de la dictadura de Fujimori y Montesinos, utilizar el periodismo amarillo, el periodismo de escándalo, como un elemento de coerción contra la oposición, contra los críticos del régimen. La dictadura se defendía bañando a esos críticos en el escándalo, atribuyéndoles, digamos, hechos escandalosos, amarillos, que los desprestigiaban tremendamente. Y esto lo hacían a través de unos pasquines que la propia dictadura financiaba, y el que era el jefe de la seguridad de la dictadura
Montesinos se jactaba incluso de escribir él mismo los titulares de la primera plana de esa prensa, que era siempre muy escandalosa, ¿no es cierto? Pues a mí me impresionó mucho ver la manera como la dictadura se valió del periodismo de escándalo, del periodismo amarillo, con un fin político muy, muy claro. Esa fue mi primera idea de la novela, ¿no? Describir un poco el final de la dictadura y ver la función que había tenido ese periodismo de escándalo precisamente en esa etapa, ¿no? de la historia peruana. O sea que esta situación que describe sirve como para pensar de una manera más larga toda la cuestión entre libertad de expresión, el respeto a las privacidades. Bueno, efectivamente, yo creo que ese es un fenómeno que desborda largamente el Perú, América Latina, ¿no? Y creo que es un hecho que tiene que ver más con la cultura que con el periodismo. Creo que lo que ocurre con el periodismo amarillo es una derivación de un fenómeno cultural que ha hecho de la cultura sobre todo un entretenimiento, ¿no? Una diversión. Espectacularización, espectáculo. Y entonces eso ha convertido a cierto periodismo, ¿no es verdad?, en un periodismo muy responsable que utiliza el escándalo como una materia de entretenimiento y de diversión, ¿no? Es muy morboso, pero es muy extendido también esa curiosidad por lo privado, por explorar un poco la privacidad de las gentes, y eso tenía ciertos límites en el pasado, que eran ciertos principios, cierta moral, cierta ética, y eso en nuestra época prácticamente ha desaparecido, ese control ya no existe, y hay un periodismo pues que penetra con una total falta de escrúpulos en la intimidad y le exhibe la intimidad, y si no encuentra escándalos los inventa también, ¿no? Y entonces eso ha hecho que el periodismo, cierto periodismo, se vaya convirtiendo en una fuente de pura diversión, de puro entretenimiento, y que haya olvidado esa responsabilidad central que tiene el periodismo en la defensa de la información libre, en la defensa de la crítica a las instituciones, a los poderes. Creo que ese es un fenómeno que en todas las épocas se vivió, pero de una manera muy marginal, en tanto que en la nuestra eso se ha convertido en un problema mayor y es un problema, como digo yo, creo mucho más cultural que un problema periodístico, ¿no? Pero de todo modo el periodismo tiene una importancia grande en su propia vida. Desde luego, pues sí. yo he hecho periodismo prácticamente toda mi vida. Comencé a hacer periodismo cuando era muy, muy joven, casi un niño, y no he dejado nunca de hacerlo. Y además estoy convencido que la función del periodismo es absolutamente indispensable para la cultura democrática de un país, que sin un periodismo libre y responsable las instituciones funcionarían mucho peor de lo que funcionan. Creo que la libertad de expresión sobre todo se manifiesta a través del periodismo, ¿no? Y por eso creo que es muy peligroso dejar que el periodismo amarillo vaya creciendo y vaya absorbiendo al periodismo serio y responsable, que es un fenómeno también que se da mucho en nuestro tiempo y a veces en los países más civilizados, que diría uno que están mejor defendidos, y sin embargo, no, fíjese, Inglaterra, por ejemplo, tiene un periodismo amarillo, un periodismo de escándalo terrible, ¿no? Sí, sí. ¿Usted piensa que este fenómeno del periodismo amarillo hoy en día tiene algo que ver con esta especie de crisis ontológico del periodismo con Internet, las redes sociales? No, yo creo que tiene que ver con la cultura, que hay una concepción de la cultura distinta, la cultura como un entretenimiento, como una diversión, y entonces eso ha hecho que los niveles de la cultura bajen muchísimo y que la cultura se convierta, pues sí, en una especie de espectáculo, ¿no? En el que, digamos, la gente se distrae, se entretiene, y eso le abre las puertas al amarillismo periodístico, ¿no? Y es un fenómeno interesante porque no se da solamente en países del tercer mundo, sino en países del primer mundo, en los países supuestamente más cultos, más civilizados. El fenómeno se da y se da con muchísima agudeza, ¿no? Usted ha hablado un poco más temprano sobre
las generaciones de los 70 en Latinoamérica, o sea que todo intelectual estaba como activo en la militancia política, o sea que usted en un momento de su vida llegó como a ser un simpatizante de la Revolución Cubana, sí, conoció a Fidel Castro, creo, no sé. Me gustaría saber si esta cuestión de las libertades individuales ha sido como fundamental para una especie de revisión de sus posiciones. Sin ninguna duda, claro que sí. Yo creo que mi generación sobre todo estuvo muy marcada por la Revolución Cubana, se entusiasmó muchísimo con la revolución, parecía una revolución diferente, que iba a ser más libre, más abierta, que iba a admitir, digamos, la existencia de un pluralismo en su seno, ¿no? Y eso pues entusiasmó muchísimo sobre todo a mi generación, que éramos jóvenes en ese tiempo. Y luego creo que ha venido un desencanto, la revolución no fue lo que esperábamos, al contrario, adoptó un esquema muy rígido, muy calcado del modelo soviético, de autoritarismo, de una visión muy dogmática de la propia revolución, eliminó la disidencia, eliminó la crítica interna, y entonces con eso vino desde luego un gran desencanto, y creo que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en América Latina hoy en día, ¿no? En un momento Cuba llegó a ser el modelo que queríamos aplicar en todos los países, y hoy en día pues nadie que no sean grupos muy marginales y fanáticos, que Cuba pueda ser un modelo para sacarnos de la pobreza, del subdesarrollo, ¿no es verdad? Menos Venezuela. Creo que el fracaso enorme de esa concepción del socialismo, de un socialismo autoritario, está allí, y creo que eso le ha dado a la democracia otra vez una oportunidad de crecimiento, de arraigo en América Latina, ¿no? Es un fenómeno de nuestros días, y creo que es un fenómeno que justifica bastante el optimismo, ¿no? Como este deseo de búsqueda de la igualdad, ¿cuál sería el modelo hoy en día para encontrar? Pues mire, digamos, a lo que tenemos que renunciar es a la idea de traer el paraíso a la tierra, ¿no? El paraíso no se puede traer a la tierra, el paraíso hay que buscarlo en las artes, hay que buscarlo en tareas creativas, quizá a nivel individual pues se pueda crear algún tipo de perfección, pero la sociedad nunca va a ser perfecta. Lo que la sociedad puede ser es perfectible, la sociedad puede, digamos, ir corrigiendo sus defectos, ir progresando dentro de una búsqueda de las mejores opciones, y eso es lo que representa la cultura democrática. Y los países que han hecho suya esa cultura son finalmente los que han prosperado más, los que han avanzado más, sin llegar a la perfección, a la que nunca se puede llegar, pero son los que han conseguido, digamos, los mejores niveles de vida, los que han reducido más la violencia en las relaciones humanas, los que han creado las sociedades, digamos, más respetables de nuestro tiempo. Creo que el modelo está allí, ese modelo admite variaciones en función del desarrollo, por supuesto, de cada sociedad, pero no hay modelos alternativos, y sobre todo creo que hay que resignarse a buscar la perfección en otros campos y no en la visión histórica social, porque allí la búsqueda del paraíso siempre ha producido el infierno, ¿no? ¿No es un poco fatalista pensar así? No, yo creo que no, yo creo que es muy realista, la prueba está allí, está al alcance de la mano. Los países que buscaron traer el paraíso a la tierra son los que crearon las pesadillas más espantosas, son sociedades que se llenaron de muertos, se llenaron de calabozos con disidentes o con inocentes que pagaban simplemente el fanatismo de sus líderes, y entonces eso explica pues la desaparición del nazismo, del fascismo, del comunismo, ¿no? Y la supervivencia de la mediocre democracia. Sí. Esa mediocre democracia ha creado, digamos, las sociedades que son, sin ninguna duda, las mejores de nuestro tiempo, sin ser perfectas, siendo siempre imperfectas, pero sociedades que están en un proceso siempre de transición, de renovación, y creo que desde el punto de vista colectivo, no desde el punto de vista individual, pero sí colectivo, esas sociedades son
las sociedades que deberíamos tratar de imitar, ¿no? Así que el idealismo que le gustaría ver en las jóvenes generaciones es más un idealismo por la democracia Sin que ninguna un duda. idealismo por la igualdad. Bueno, es por la libertad y es por la igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad hay que entenderla como la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, que un mismo punto de partida esté al alcance de todo el mundo, gracias a la educación, por ejemplo, ¿no? Ahora, no un punto de llegada. Sí. Igualdad en el punto de llegada solo se consigue a través de dictaduras feroces, Sí. porque la verdad es que nosotros no somos iguales. Lo que para uno puede representar el ideal, para otro es una pesadilla. Los valores, las vocaciones, las ambiciones de los seres humanos son muy distintos, y lo que es importante es que en una sociedad puedan expresarse los seres humanos en toda esa diversidad que representa verdaderamente una sociedad, y eso pues no se consigue si se busca un igualitarismo de llegada, ¿no? Sí, Pero el igualitarismo de partida, desde luego, ese Sí. es un principio fundamental de la democracia, ¿sí? También me gustaría como preguntar algo sobre que tiene que ver con su discurso cuando ganó el Nobel. O sea que había ahí una narrativa de un niño, o sea que aprende a leer, a escribir, encuentra en la literatura un camino como para escapar a una realidad de pobreza o de límites. Me gustaría saber hoy en día de qué se puede escapar pues por mire, la literatura. yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que la literatura enriquece muchísimo la vida de las personas, que los lectores tienen ese privilegio extraordinario de poder vivir muchas vidas a la vez, no solo la suya, que siempre es una vida muy limitada, ¿ah? Y vivir la vida de los personajes de la ficción. Y la vida de los personajes de la ficción generalmente es una vida mucho más rica, mucho más plena, llena de aventuras que están fuera del alcance de los seres humanos en la realidad. Y creo que vivir esa vida enriquecida, que es la vida de la ficción, nos transforma, nos enriquece, nos da una visión mucho más amplia, mucho más matizada, más sutil de lo que son las relaciones humanas, de lo que son los sentimientos, las pasiones humanas, y creo que desarrolla en nosotros también un espíritu crítico, y el espíritu crítico pues es fundamental para que una sociedad progrese, para que no se estanque, ¿no? No hay nada que estanque tanto a una sociedad como el conformismo, y la literatura está reñida con el conformismo. Así que creo que esa experiencia de la literatura es la experiencia que tienen todos los lectores de buena literatura, ¿no? Bueno, entonces que le agradezco muchísimo Pues nada, por su muchas gracias atención y también. que fue un placer escucharlo. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias.